Un saludo para todos los usuarios, amigos y seguidores de Los Repair Café. Este vídeo está realizado por Repair Café Palma. El vídeo está dedicado a una serie de consejos y comentarios sobre los alimentadores de los ordenadores portátiles. Cómo hacer que los mismos nos duren muchos años, evitar que tengamos problemas, evitar que tengamos averías. Este alimentador, tal como veis, el cable ya no tiene muy buen aspecto, pero sigue funcionando perfectamente. Tiene ya 10 años de uso y no ha tenido absolutamente ningún problema. El primer consejo que se puede dar sobre los alimentadores es que lo tengáis en un sitio ventilado. Cuando tengáis cargando el ordenador, no lo tapéis con libros, no lo tengáis en un sitio oculto, que sea un sitio donde el alimentador ventile. Son unos elementos que acumulan muchísima temperatura, por lo tanto, si están bien ventilados, evitaremos problemas. El segundo consejo, por no decir el primero, que os voy a dar sobre este tema para evitar problemas y averías, es que, súper importante, el conector IEC, hembra, de entrada a la alimentación, en otros tipos de alimentadores puede ser diferente, puede ser un conector más pequeño, pero bueno, en todos, el conector de entrada de alimentación nunca lo quitéis del alimentador. Y mucho menos cuando el mismo esté caliente. Lo habéis estado utilizando, el alimentador está con mucha temperatura acumulada, y tenemos la costumbre, la mala costumbre, de que para guardarlo en la bolsa de transporte de viaje, sacamos el conector y guardamos el alimentador sin el conector. Mal hecho, no lo hagáis. Si andáis sacando y poniendo el conector cada vez que el alimentador está caliente, poco a poco lo que haréis será ir reblandeciendo las soldaduras internas que tiene el conector. Por lo tanto, si lo hacemos sobre todo en caliente, al sacar y volver a conectar el conector, forzaremos dichas soldaduras. Las mismas, al cabo de un tiempo, un par de años, acabarán rompiendo y acabarán dañando o averiando severamente el alimentador. Ese es el primer consejo que se puede dar. No saquéis el conector. Lo guardáis tal cual. ¿Cómo debemos guardarlo? Que sería el segundo consejo. Con curvas suaves. Nada de hacerle curvas muy pronunciadas al alimentador, al cable del alimentador. Cuando tengamos que guardarlo, lo dicho, curvas suaves, que el cable no padezca, cuanto más holgadas mejor, tanto para uno como para el otro cable. Lo guardamos, no queda excesivamente estético, pero las curvas son suaves y no se dañará, por lo tanto nos durará muchísimo más. Las ondulaciones estas que veis en el cable, por ejemplo, esto que lo afea bastante, estas ondulaciones son sencillamente del uso, de los años de funcionamiento del cable. El mismo poco a poco se va calentando con el uso, el calor que produce el propio alimentador, y va cogiendo estas ondulaciones. Esto no le afecta absolutamente para nada, es un tema estético, por lo tanto, nada de andar estirando, intentando forzarlo y demás, que coja otra forma, que coja la forma recta, porque lo dicho, no le afecta para nada. El problema que tienen este tipo de alimentadores es que cuando se averían, los mismos, la problemática que tienen es que no son reparables. Los servicios técnicos no los reparan. ¿Por qué motivo no reparan los servicios técnicos esto? Porque para poder acceder al interior del alimentador, el mismo no lleva tornillos, va termosellado o va pegado. Si miramos la carcasa, en el 99% de los casos veréis que este tipo de cajas, este tipo de carcasas no son reparables, no son abribles. Para poder abrir esta carcasa hay que romperla, hay que cortarla, hay que colocarla encima de un caracol de banco, apretar, forzar el plástico para que salte, o hay que golpearlo. Por lo tanto hay que deformar la caja, hay que romper la misma. Rompiendo la misma, los servicios técnicos no quieren luego, como no tienen cajas de recambio, de repuesto, no quieren reparar los mismos. Luego, el segundo problema que tiene, que no hace reparable este tipo de elementos, es que los componentes en el interior van completamente compactados. Van muy unidos unos a otros, muy compactos en la placa, y a su vez van rellenos los huecos con una resina o una silicona, dependiendo de cada fabricante, lo que hace que no se pueda acceder a los componentes para poder retirar los mismos, sustituirlos y demás. Luego, el tercer problema que tienen estos alimentadores a la hora de repararlos es la documentación. Intentas buscar el esquema del alimentador
en internet y demás, como se hace para otro tipo de elementos, y no localizas el esquema. Por lo tanto, lo dicho, los servicios técnicos no los reparan por tres motivos. El primero es la rotura de la carcasa. El segundo, al no tener tornillos hay que romperla. El segundo, los componentes van súper compactados. Es prácticamente imposible o muy difícil extraer un componente y no hay documentación sobre este tipo de alimentadores. Los servicios técnicos, lo dicho, no quieren repararlos por el tema principalmente de la rotura de la carcasa. Sería el primer motivo. El segundo motivo de por qué no quieren repararlos, porque el coste de un alimentador de este tipo, pues más o menos, dependiendo de cada país, puede ser unos 40 a 50 euros. El tiempo de mano de obra de taller, si tienen que invertir de 2 a 3 horas en reparar un alimentador de estos, ya supera completamente el precio de un alimentador nuevo. Por lo tanto, es el segundo motivo, por no decir el principal, de que los servicios técnicos no reparen este tipo de elementos, porque sencillamente no se da cuenta. Te cobrarían más de mano de obra, de reparación, que lo que vale un alimentador nuevo. Por eso, a no ser que lo hagas en plan particular o lo quiera hacer algún conocido o algún amigo en plan hobby y demás, es un tema que no se da cuenta por este motivo. Porque si inviertes, por ejemplo, 3 horas en intentar repararlo, no pueden cobrarte las 3 horas que han estado con ellos. ¿Qué averías son las que suelen tener habitualmente? Las que suelen tener habitualmente, en el 50% de los casos, por no decir más, es lo que os comentaba. Al sacar el conector rompemos las soldaduras de la placa y esto conlleva a una avería mayor. Esas soldaduras se cortocircuitan, funden el fusible de la placa, pueden fundir algún condensador, algún varistor que tengan al lado, suelen ser principalmente los problemas. Segundo problema, condensadores que por el sobreesfuerzo, por el sobrecalentamiento, llegan a fallar en la placa, pero tenemos el problema de que no podemos sacar los mismos, porque van compactados. Y luego, el siguiente problema es la rotura de los cableados. Tanto el cableado que va en el ordenador, que se suele partir a la altura del conector, como muchas veces se parten a la salida del alimentador, en la unión de salida. Antes de que el cable se os parta completamente, el consejo que se puede dar es que intentéis repararlo, aunque sea de forma provisional. Si veis que el cable se está empezando a partir, se está ya resquebrajando y se ven los hilos, darle unas vueltas de cinta aislante, reforzarlo con un poco de silicona y un poco de cinta aislante negra para evitar que llegue a romper el mismo. Os puede ayudar bastante. Y luego, aunque parezca una tontería, antes de abrir un alimentador, porque pensemos que el mismo está fallando, aseguraros de que el problema no esté en el cable de entrada. Por ejemplo, este tuvo el problema de que, debido a las dobleces que se le hacían al cable, y que el cable es más fino que el cable del otro alimentador, pues debido a lo fino y lo estrecho que es este cable, el mismo se llegó a partir el cable de entrada de alimentación. Abrimos el alimentador pensando que era una avería interna del mismo y al final el problema fue el cable. Por lo tanto, antes de abrir un alimentador, aseguraros de que el problema no es el cable de entrada. Sobre todo si es de los finos, suelen dar problemas. Al final la solución más fácil fue sustituir el cable, que esto sí se puede localizar, por uno medianamente a un coste normal. Y para cerrar el alimentador, se prensó el mismo para poderlo, se le compactó para forzar a que se rompiera el plástico y poder abrirlo. Al final se volvieron a poner las tapas, vueltas de cinta aislante y quedó funcionando. Esto en cuanto al tema de los alimentadores. En cuanto al tema de los cargadores de teléfonos móviles, más o menos podemos aplicar las mismas ideas. Que el cable no tenga vueltas forzadas. Lo suyo es una cosa así cuando lo tenemos que guardar. En estos no hay problema en quitar el conector, porque estos conectores no hacen prácticamente fuerza, el USB, pero el tema del cable, así, nada de darle dobleces, curvas de 90 grados y demás. Y lo que nunca tenéis que hacer con este tipo de cableado, ya que se parten internamente, es una avería muy típica que el teléfono no carga, no va bien los datos y demás, y es porque a la hora de plegarlos, por ejemplo, se nos ocurre hacer cosas tipo esta. Pues esto, para el alimentador, la verdad es que no es nada bueno ni nada beneficioso, todas estas curvas que le damos. Lo dicho, evitad todas estas curvas,
que si tenemos que guardarlo sean curvas suaves de este tipo y nos evitaremos cantidad de problemas. Pues nada, hasta aquí el cometido del vídeo, siento haberme alargado un poco más de la cuenta. El tema de los alimentadores, súper importante, lo que os comentaba, no saquéis el conector, esto es básico. Y nada, por lo demás, que ventilen y un poco de sentido común. Y espero que los alimentadores de los portátiles os duren muchos años. Un saludo para todos.